a dar inicio. Eh, pues qué gozo. La verdad es que la iglesia es como el agua, solo dependiendo del recipiente, pero no cambia su esencia y eso es lo importante. Nosotros podamos hacer reuniones de la misma forma o de una forma diferente, pero entendemos que si, seguimos siendo el cuerpo de Jesucristo. Así que qué gozo que podamos hoy, tú desde casa y nosotros aquí, compartir la palabra para poder edificar nuestro espíritu y saber y entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos prepare nuestro corazón y que podamos entender lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy podamos ser buena tierra y que podamos entender y asimilar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Yo te voy a pedir que vayamos al libro de Santiago. Vamos a estudiar un poco acerca de Santiago, de lo que él escribe a la iglesia, a los judíos que estaban dispersos. Y vamos a ir al capítulo 1 para ir entendiendo algunas cosas. Nosotros los que somos hijos de Dios, ante cualquier circunstancia que estemos pasando en estos tiempos, ante cualquier adversidad, déjame decirte que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios y Él nos da entendimiento de todas las cosas. Por lo cual, cualquier cosa que nosotros vivamos, lo vivimos con un entendimiento claro. Por eso la Biblia dice en Romanos 12 que nosotros los hijos de Dios no nos amoldamos y no debemos amoldarnos a los pensamientos y a la corriente del mundo, o a la forma de ser del mundo, a la cultura del mundo, sino que todo lo contrario, nosotros nos alineamos a un pensamiento que está basado en la palabra de Dios. Y bueno, quiero leer rápidamente el libro de Santiago, en el capítulo 1, y voy a leer solamente los primeros 5 versículos, y dependiendo del tiempo, pues veremos hasta dónde logramos llegar. Pero dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez más que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completados y no les hará falta nada. Hasta ahí voy a quedarme para comenzar a desarrollar. Y lo primero que a mí me gusta es que vamos a ver 2 líneas que aquí Santiago va marcando. La primera es que va a empezar a marcar cómo él se preocupa por los judíos que en ese entonces ya habían conocido del Señor. Un poco del corazón pastoral de Santiago. Pero por otro lado, vamos a conocer de aquellas personas que en un tiempo atrás habían sido perseguidos por causa de su fe y que estaban por diversos lugares, en diversas naciones. Y como es natural, cuando un extranjero vive en otra ciudad o en otra nación, pues es lógico que siempre va a tener muchas limitaciones. Y en el caso de ellos era que eran perseguidos. Así que podemos comenzar a ver que Santiago lo primero que hace era tener una carga para instruirles qué hacer en estos momentos de dificultades. Y es una palabra que digamos que se presta muy bien para lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, porque nosotros estamos viviendo una situación difícil, una situación caótica, y cuando nosotros escuchamos a los expertos y en las diferentes áreas,
vemos que todo va a ser un caos en los siguientes meses, pero nosotros debemos entender que plenamente nosotros tenemos la seguridad de que todo lo que acontece ayuda para bien, como estábamos cantando anteriormente. Pero no solamente eso, sino que todo lo que acontece tiene un propósito. Ahora, a veces los cristianos tenemos como clichés y cuando preguntamos qué es lo que está pasando, comentamos de lo que está pasando alrededor del mundo en estos tiempos, decimos, bueno, pues es que al final de cuentas, Dios sabe por qué pasa eso, pero ya lo expresamos como una forma de decir las cosas, pero a veces sin el entendimiento correcto de por qué las estamos mencionando. Así que vamos a ver que aquí Santiago empieza a revelarnos algunos principios bíblicos, algunos principios que vienen de Dios y que se acoplaron para ellos en ese momento que estaban pasando dificultades, pero que se acoplan para nosotros hoy en día. Así que vamos al versículo 2, lo voy a leer ahora en otra versión. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, ¿verdad? Lo primero que vemos es que Él les da la indicación de ellos mantener una actitud de alegría. Ahora, pareciera ser contradictorio estar alegres cuando estamos pasando una situación difícil. Lo correcto sería estar preocupados. Lo correcto sería estar confundidos o estar con miedo. Pero lo que vemos aquí es que, como les decía, Él mostrando un corazón pastoral, les empieza a decir cuáles son las formas en que el cristiano y el Hijo de Dios se debe de enfrentar ante las circunstancias adversas, ante la adversidad que se va presentando en el día a día. Y lo primero que les dice es que se deben de mantener felices, contentos, dichosos. ¿Por qué? Porque esas pruebas tienen un propósito. Y lo que vemos aquí es que dice que cada uno debe de mantenerse feliz ante las diversas pruebas. Y si no es esta situación, seguramente habrá otra situación que tú estés pasando. Puede ser económica, puede ser de salud o puede ser de cualquier otra índole. Pero de que todos vamos a entrar a un proceso de prueba, eso es innegable, eso es indudable. Aún este proceso de la cuarentena tiene un propósito. ¿Sabías tú que la Biblia nos habla de cuarentenas? Quizás lo habías leído, lo hayas entendido, pero quizás no. Pero déjame decirte que Jesús fue llevado al desierto a pasar una cuarentena. Así que todo esto tiene un propósito de Dios. Y lo primero que vemos cuando somos llevados al desierto o cuando somos sometidos a diversas pruebas es que necesitamos, sabes tú, entender por qué somos llevados a esos lugares. Sí, así es. Y lo primero que vemos cuando somos llevados digamos, a una cuarentena, a un desierto, la cuarentena relacionada con un desierto. En primer lugar, es para meternos a un proceso. Y en el primer proceso, Dios nos empieza a capacitar. Dios nos empieza a informar. Dios nos empieza a instruir. Ese es el primer plano de cuando nosotros entramos a esa cuarentena. Otro segundo nivel es que comenzamos a ser probados. Quiere decir que después de que ya fuimos instruidos, después de que ya fuimos formados, tiene que venir una prueba. ¿Por qué es necesario la prueba? La prueba es necesaria para que nosotros podamos ver si asimilamos bien esa instrucción. Si no la asimilamos, tendremos que volver a pasar esa misma situación. Como le pasó al pueblo de Israel, que no entendió cuál era el propósito, no entendía cuál era el por qué Dios los había sacado. Dios los había sacado con un propósito y los había llevado al desierto. ¿Para qué? Para que en el desierto
lo sacó de Egipto, pero para que en el desierto trabajara con sus corazones, ¿verdad? Purificara sus pensamientos, quitara aquellas formas, ese estilo de vida que llevaban en Egipto. Pero como no entendieron muy bien el propósito, ¿qué pasó? Comenzaron a dar vueltas, vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no entendieron cuál era el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Pero nosotros estamos mirando aquí en el libro de Santiago que hay un propósito que nosotros tenemos que atender. No solamente es gozarnos por gozarnos ante las circunstancias y ante la adversidad, sino entender que hay un propósito en cada circunstancia y en cada adversidad. Entonces vemos aquí que dice que tenemos que pasar por diversas pruebas de toda clase. Versículo 3, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar el sufrimiento, pero no solamente a soportar, sino a soportar con fortaleza, eso dice la Biblia. Pero además, cuando la fe es puesta a prueba, habla de muchas cosas. En otras versiones habla de no dudar. Lo contrario a la fe es la duda. Pero cuando está hablando específicamente este versículo 3 aquí en el libro de Santiago, denota que nuestra confianza debe de ser plena en Dios. Ante estas circunstancias que estamos viviendo, lo primero que tenemos que entender es que debemos de poner una confianza plena en Dios. No dudar de Dios, de lo que Dios puede hacer por nosotros. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 23 nos habla claramente que aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque Él estará con nosotros. Así que, y podemos ver el Salmo 21, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, mas a mí no llegará. Pero es una confianza de poner toda la seguridad en que Dios lo hará. En que Dios lo puede hacer por nosotros, en que Dios va a manifestar esa gracia sobre nosotros, de cuidarnos. Entonces, cuando vemos aquí que es puesta a prueba nuestra fe, está hablando de que nuestra confianza, nuestra seguridad debe de ser sin vacilar, sin dudar de que Dios lo va a hacer. Versículo 4. Pero procuren esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Es decir, una vez que yo pongo toda mi confianza en Dios, ahora sí puedo tener esa seguridad, esa fortaleza de que Dios va a hacer las cosas, y eso produce en mí muchas cosas. Produce paciencia, produce madurez, una madurez plena. Cuando otras versiones dicen hasta que lleguen a la perfección, está hablando precisamente de la madurez, del carácter que se va formando en nosotros por esa confianza que tenemos en Dios. Cuando pasamos por una prueba, confiamos en Dios y Dios va formando en nosotros fortaleza, va formando constancia, va formando una seguridad de que aunque vengan más pruebas, nosotros vamos a salir avantes porque Él está formando en nosotros. Cuando miramos desde esta perspectiva, estamos mirando y teniendo un enfoque correcto. Por eso nosotros ante una prueba no podemos permanecer indiferentes, ni podemos permanecer apáticos, ni podemos vivir la vida como si no estuviera pasando nada, sin sentido. Tenemos que tomarle, esa alegría a la vida cristiana, porque la vida cristiana es dinámica, porque constantemente vamos a ser probados en diferentes áreas para ver si estamos avanzando, si estamos creciendo, si estamos madurando, según lo que Santiago está enseñando aquí en esta carta. Lo que él les quiere dar a entender es que la vida cristiana es dinámica, es ir avanzando, y entonces se vuelve algo
en donde yo estoy a la expectativa. ¿Y ahora qué Dios quiere corregir en mí? ¿Ahora qué Dios quiere trabajar en mi vida? ¿Qué Dios quiere hacer, verdad, en mí? ¿Qué cosas hay para perfeccionar? Cuando el apóstol Pablo les habla, si ustedes recuerdan, cuando habla de la Santa Cena, dice: examínense. Tiene que ver de examen, de probarse, de ver lo que hay dentro de nosotros que no ha sido trabajado, que no ha sido moldeado, pero que Dios lo tiene que hacer. Entonces la indicación para nosotros es estarnos examinando. Pero no solamente si hay cristianos que viven como que no pasa nada por sus vidas, entonces es ahí cuando entra en acción al Señor y los mete a una prueba. Wow. Los mete a una circunstancia. Sí. Pero hay una tercera cuarentena que no mencioné anteriormente, y es la de la certificación. Esa cuarentena es la que pasó nuestro Señor Jesús, porque 40 días fue probado. Durante 40 días fue probado de lo que él había vivido durante aproximadamente 30 años, desde su nacimiento hasta que él fue llevado al desierto por el Espíritu. Lo que quiere decir que fue trabajando esas áreas a lo largo de su vida. Cuando fue niño, cuando estaba en el templo, cuando buscaba al Señor, cuando adoraba al Señor. Esas áreas las fue trabajando el Señor, y como vemos en la Biblia que dice que Él fue creciendo en madurez. Él fue creciendo en su espíritu, en su relación con Dios, pero en su relación para con los hombres. Y esa es después de que Él pasó ese periodo de prueba, el Señor lo certificó. Y entonces Él pudo salir. Porque cuando somos certificados por el Señor, entonces podemos atender tareas asignadas a nuestras vidas. Sí. Dios asigna una tarea específica, pero mientras no desarrollamos, seguimos siendo niños. Y siendo niños ni siquiera podemos poseer espiritualmente la herencia que nos pertenece, como dice la palabra, porque en nada difiere un niño de un esclavo. Pero cuando el niño, aunque sea el heredero, alcanza la madurez, entonces puede posicionarse. Habla de una posición en Cristo. Y ese era también el propósito de Santiago, explicarles que ellos tenían que ser certificados, tenían que ser completados en el trabajo que Dios iba a comenzar en ellos. Para poder asignarles funciones específicas y tareas específicas. Wow. Vamos a continuar leyendo. Versículo 5. Dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pareciera ser que está cambiando de tema, pero para nada. Al contrario, está dándoles otro principio. Porque ante cada circunstancia, ante cada situación, lo primero que necesitamos es tomar una decisión. Pero muchas veces por la duda, muchas veces por el temor, tomamos decisiones equivocadas. Sí. Entonces lo que necesitamos que es sabiduría. Teniendo sabiduría, entonces vamos a poder tomar decisiones acertadas. Por eso el apóstol Pablo luego de forma inmediata, como para que ellos no se pierdan y sepan qué hacer cuando cada uno esté pasando una dificultad, es decir, les necesitan sabiduría. Él no les presenta la solución. Yo no vengo a decir aquí en este momento cuál es la solución a tu problema. Lo que sí te voy a dar es un principio, y ese principio es la sabiduría. Es lo que está plasmado aquí por el apóstol Santiago. Y es lo mismo que necesitamos hoy en día. Necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso Proverbios 3 del versículo 5 al versículo 7 nos dice que no nos confiemos, que no nos fiemos de nosotros mismos, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia prudencia, sino que confiemos plenamente en Dios. Amén. Para que una vez que nuestra confianza esté puesta en Él y nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos, Él nos da esa sabiduría, esa gracia para enfrentar las circunstancias. Entonces vemos aquí que dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿para qué la sabiduría? Para los problemas, ¿verdad? Para atender aquel momento de prueba,
aquel momento de dificultad, aquel momento donde entramos a un desierto. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación que estamos viviendo de crisis, donde la economía se está colapsando, donde el sector salud está colapsando? Sabiduría de Dios. Dios a su iglesia y a sus hijos nos llena de sabiduría. Y si no la tengo, aquí continúa la instrucción de Santiago: pídasela a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿ves cómo nos va llevando Santiago? Nos va dando las instrucciones, y ahí es donde podemos denotar el corazón de Santiago, ¿verdad? De instruir a aquellos que sabía que habían recibido al Señor. Pídansela a Dios y Él se las dará. Amén. Pues Dios da a todos sin limitaciones, porque tenemos un Dios que es ilimitado. Es como para que eso nos llene de gozo, porque Santiago no nos deja como que solo gózate en la prueba, solo gózate en las dificultades. No, Él nos va dando las instrucciones, y una de ellas es que la pidamos a Dios, porque Él nos la va a dar. Dios nos la dará sin limitaciones, nos la dará en abundancia, nos la dará conforme cada uno la necesite. Imagínense que todos los hijos de Dios alrededor del mundo estamos fluyendo con esa sabiduría. La gente de afuera va a mirar en nosotros que nosotros estamos caminando diferente como caminan ellos. No comentamos lo que ellos comentan, porque nosotros lo entendemos desde otra perspectiva, con otra visión, con otro enfoque, sabiendo que estamos fluyendo en la sabiduría de Dios, no en nuestra propia sabiduría, pero en la sabiduría que viene de Dios. Amén. Y Él no nos va a hacer reproche, porque dice aquí: y lo hará sin reproche. Es decir, Dios no te va a decir: ay, es que ya te equivocaste muchas veces, por eso ya no te daré sabiduría. O es que voy a creer que tanto tiempo que has pasado como cristiano, llevas 10 años, llevas 20 años y no has aprendido la lección. Dios no te va a reprochar eso, porque Él se dará cuenta que ahora estás con una actitud diferente. ¿Con qué actitud? De poner tu confianza en Él, y de que entonces ahora nosotros ya estamos caminando bajo su sabiduría. Dice el siguiente versículo: pero tiene que pedirle con fe. ¿Y sabes por qué dice aquí pero tiene que pedirle con fe? Porque la fe habla de lealtad a Dios, de que estemos seguros de que Él lo va a hacer. De hecho, acercarnos a Dios sin confianza, sin seguridad y sin fe, el Señor lo toma como una actitud incorrecta. Porque es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios debe de acercarse con esa confianza y con esa seguridad de que Dios nos está escuchando. Amén. Ante esta situación, yo solamente te pude haber leído el Salmo 21 o el Salmo 91 o el Salmo 23. Pero sabes que cuando viene una situación difícil, a veces comenzamos a divagar entre dos pensamientos, y entonces Santiago, el apóstol, comienza aquí a poner una base que es fundamental para nosotros hoy en día acerca de nuestra confianza en Él, nuestra fe habla de nuestra seguridad en Dios. Nuestra fe habla de que conocemos a Dios, confiamos en Dios porque le conocemos y sabemos de lo que Él es capaz. Que el que hizo los cielos y la tierra, como dice el Salmo 21, actuará en nuestro favor. Amén. Su poder, como dice Primera de Pedro capítulo 5, se moverá a favor de nosotros los que hemos confiado en Él. Amén. Sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Porque hoy piensa una cosa y mañana piensa otra, y no es constante en su conducta.
Dice en otra versión, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero cuando dice el hombre de doble ánimo, está hablando de dos almas, de doble ánimo. Piensa una cosa y después piensa otra. De un momento está seguro que Dios le va a respaldar, pero otro momento ya está dudando de lo que Dios puede hacer a través de él, o más bien lo que Dios puede hacer por esa persona. Entonces, déjame decirte que hay algo que tenemos que trabajar, es cuidar nuestros pensamientos. Por eso en un inicio hablaba de examinarnos. Y la Biblia nos pone una línea a seguir. Dice que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre, en eso pensad. Es decir, la misma Biblia nos va educando para que nosotros tengamos los pensamientos correctos. Yo te invito entonces a que cada día comiences a tener esa confianza plena. Y si sientes que todavía dudas, si sientes que todavía hay temor, si sientes que todavía hay cosas en tu vida que recomponer, que modificar, Dios lo va a ir haciendo. Lo primero que tienes que hacer es pedir sabiduría. Lo primero que tienes que hacer es irte acercando a Dios para que tengas esa seguridad de lo que Dios puede hacer por ti y a través de ti. Entonces, quiero ir concluyendo este tiempo y decirte que esta palabra nos debe de dar esa seguridad. Y concluyo diciéndote lo que está en el versículo 12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Yo quiero orar por ti. Tú en casa cierra tus ojos y no te voy a pedir no voy a orar para que esa necesidad económica sea suplida, sino más bien voy a pedir para que Dios te dé sabiduría. Y que ante esa sabiduría que Dios te va a dar, Él te pueda dar la solución de cada situación. Porque no solamente quizás estés pasando por un momento de prueba o de dificultad o de enfermedad o ante lo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios? Pero lo que sí te puedo decir es que voy a pedir para que espíritu de sabiduría venga a tu vida. Y que de esa forma entonces comiences a entender los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Cierra tus ojos. Te damos gracias, Señor, en este tiempo por tu palabra, por hablarnos, por ministrarnos, por enseñarnos que todo tiene un propósito. Y el propósito es que se vaya formando en nosotros carácter de Cristo. El propósito es que, Señor, se vaya formando en nosotros resistencia espiritual para las pruebas que vendrán posteriormente. Pero te damos muchas gracias porque hemos entendido por medio de tu palabra que lo que tú, Señor, nos permites pasar es para que pongamos una confianza plena y segura de quién eres tú. Por eso, Señor, yo te pido en esta hora que cada uno de los que nos están mirando, Señor, a través de esta transmisión, fluya espíritu de sabiduría en el nombre precioso de Jesús. Que tu sabiduría, Señor, sea derramada ilimitadamente. Para que, Señor, en medio de los tiempos, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, tú puedas, Señor, dar el conocimiento necesario para que cada uno pueda salir y encontrar la solución que tú tienes preparado de acuerdo a la sabiduría que tú nos das. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Sé bendecido en Cristo.